Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios, gracias por que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y gracias que tu palabra es útil para enseñar y para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Ayuda, Señor, a que se cumpla el fin de tu palabra, que seamos hombres de Dios, mujeres de Dios, perfectos, maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Señor, que estas enseñanzas de los distintivos bautistas puedan de verdad preparar a todo creyente para vivir en la verdad y tener la convicción bíblica de que es una verdad de Dios, una verdad fundamental, es una verdad incambiable e innegociable, es una verdad divina y eterna. Ayúdanos a, Señor, comprometernos con la verdad y, como dice Proverbios, a comprar la verdad y a no venderla. Por favor, Señor, pido que nos escudriñes nuestro corazón, nos bendigas en estos mensajes de por qué somos bautistas y, Señor, nos des la actitud correcta cuando entendamos de dónde viene, Señor, el nombre bautista y que podamos llevarlo a mucha honra y con dignidad, pero también, Señor, como aquellos que están defendiendo la fe, aquellos que están, Señor, haciendo apologética, defendiendo la fe contra todos los ataques que hoy hay contra la fe y la verdad. Te lo pedimos en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los distintivos bautistas. Esta es la primera pregunta que debo de hacer. Es si usted se llama a sí mismo bautista. Si usted se llama a sí mismo bautista. Cuando le preguntan a qué iglesia vas, y respondemos, voy a una iglesia bautista. En realidad entendemos qué estamos diciendo cuando decimos que vamos a una iglesia bautista. Hay muchas iglesias, muchas denominaciones, pero es interesante ver que somos bautistas no por razón de ser una denominación, sino que somos bautistas por razón de una posición bíblica. Voy a repetir esto, hermanos. Somos bautistas no por razón de una denominación. Somos bautistas por razón de una posición bíblica. Esto no somos bautistas porque, pues así se llama nuestra denominación, ¿verdad? Como adventistas o metodistas o presbiterianos o lo que sea. Somos bautistas no por razón de una denominación. Somos bautistas por razón de una posición bíblica. Ahora, en esta clase de distintivos bautistas, este primer mensaje va a ser introducción. Este primer mensaje no voy a entrar ni siquiera voy a hablar del primer distintivo. Son 10 distintivos que se pueden reducir a 8 distintivos, y te le explico por qué. Y estos distintivos son la razón que somos bautistas. Primer distintivo, los voy a mencionar. ¿Y saben lo que es un acróstico, hermanos? Un acróstico es cuando, por ejemplo, decimos mamá, la primera M mejor, A, amada, M, ¿qué será la tercera mamá tercera letra de M de mamá? Alguien, ayúdame con una descripción. Mujer, maestra, amén. Amable, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso es un acróstico cuando ponemos verdades a las letras de una palabra o de un título. La palabra bautista se ha hecho un acróstico para poder poner los
8 distintivos bautistas que voy a enseñarles. Son 8, pero pueden ser 10, bajo de la palabra bautista. Primer distintivo bautista tiene que ver con la B de bautista, y es que nuestra base y autoridad bíblica están en la palabra de Dios. Somos bautistas no por un catecismo más la Biblia. Somos bautistas solamente porque nuestra autoridad y práctica está en la Biblia. Somos bautistas no por la Biblia y el libro del Mormón, la perla de gran precio. Somos bautistas solamente porque nuestra autoridad para fe y práctica es la Biblia. Somos bautistas no porque creemos en lo que dijo Mary Baker y lo que dice la Biblia. Somos bautistas porque nuestra autoridad bíblica está en lo que dice la palabra de Dios para fe y práctica. Y eso es la B de bautista. La Biblia es nuestra base de autoridad para fe y práctica. Segunda letra es la A de bautista. La A tiene que ver con autonomía de la iglesia local. La iglesia local es una iglesia autónoma. Esto es, hermano, no tenemos un cuartel que está manejando todas las decisiones de las iglesias bautistas fundamentales independientes. No tenemos alguien que nos controla y nos dice qué hacer, qué no hacer. La iglesia local es autónoma y toma sus propias decisiones basadas en lo que nosotros creemos, en nuestra conciencia, que es la verdad de la palabra de Dios. Tercer distintivo bautista, la U de bautista. Únicamente 2 ordenanzas. Únicamente hay 2 ordenanzas. Y creemos que las ordenanzas bíblicas que dejó el Señor a la iglesia es el bautismo y la cena del Señor. Y ahí es donde se pueden hacer 10, porque aquí en lugar de una pueden ser 2. Entonces ya son 2 más, porque hay 2 dobles, entonces son 8 más 2 son 10. Pero se pueden resumir bien con las 8 letras de bautista. Únicamente 2 ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Número 4, la T de bautista. Todo creyente es un sacerdote. Todo creyente es un sacerdote. Y es muy importante, hermanos, porque todo creyente tiene acceso a Dios. Somos sacerdotes, podemos tener entrada a Dios y podemos ministrar a la gente, interceder por ellos. Todo creyente es un sacerdote. Y lo vimos esta mañana cuando leímos en Apocalipsis 1:6, que dice que todo creyente es rey y sacerdote para Cristo. Después, la I de bautista. Iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Somos bautistas porque creemos que la iglesia debe estar formada por miembros salvos y bautizados. Y de allí, hermano, viene la membresía de una iglesia, que alguien que está serio con la iglesia local es bautizado para formar parte de una iglesia local, y el bautismo nos da un ingreso a la membresía de la iglesia automático cuando somos salvos en esa iglesia. La S de bautista, separación de la iglesia y el Estado. Aquí vemos que importante es entender esta enseñanza de la separación, de que la iglesia no va a decirle al Estado qué hacer, ni el Estado le va a decir a la iglesia qué hacer. ¿Verdad? Son 2 instituciones separadas. Dios instituyó el gobierno humano y son responsables ante Dios, y la iglesia debe someterse al gobierno humano, pero el gobierno no le va a decir a la iglesia qué hacer y qué no hacer. La iglesia se somete al Señor Jesucristo como su cabeza. Después, 7, séptimo distintivo. Estamos bautista, el 7 es la T de bautista. Todo individuo tiene libertad de conciencia. Esto es muy importante, hermanos, porque aquí en este distintivo vamos a ver que los bautistas no somos calvinistas. Y yo sé que ahorita eso no le va a significar mucho, pero cuando entra el estudio del calvinismo y la teología reformada, que hoy está rugiente entre iglesias y muchas iglesias bautistas, hermano, vamos a entender que el verdadero bautista no es calvinista, ni tampoco tiene teología reformada de calvinista. Somos
somos nosotros bautistas porque creemos que el individuo tiene libertad de conciencia y de creencia. Esto es, Dios nos dio libre albedrío a los creyentes. 8, la A de bautista, la última letra, acepta solamente 2 oficios, que son pastor y diácono. Pastor y diácono. Y es donde se hacen los 10. Acepta el oficio de pastor y otra acepta el oficio de diácono. Y acepta la Iglesia Bautista 2 oficios, que son 2 oficios regulados por la palabra de Dios, que es el oficio de pastor y el oficio de diácono. Entendido que pastor puede ser anciano, puede ser también presbítero. Bueno, esos son los distintivos bautistas, hermanos. Ahora, vamos a entender que somos bautistas porque nosotros tenemos estos distintivos. Pero ser bautista no es solamente tener distintivos, hermanos. Ser bautistas es vivir por la práctica de estos distintivos en nuestra vida personal. En otras palabras, el ser bautista no es solamente yo creo los distintivos, pero yo vivo los distintivos bautistas. Yo estoy practicando lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice Santiago 1:22, y esto es importante, hermanos. Un bautista no es bautista solamente porque cree en sus distintivos, pero un bautista es bautista porque practica estos distintivos. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1:22 dice, leámoslo juntos, hermanos, por favor. Santiago 1:22. A las 3, 1, 2, 3. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es, ser bautistas es ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Esto es, el verdadero bautista hace lo que la Biblia dice. Ninguno de los distintivos bautistas, hermanos, son preferencias denominacionales. Como usted vio, los distintivos bautistas todos son verdades de la Biblia, de la palabra de Dios. Para ser un bautista necesitamos creer y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Para ser un verdadero bautista hay que entender que la doctrina es la base para ser bautista, para fe y práctica. Vamos a ver un cuadro, si lo puedes poner, Euler, el cuadro, el primero que te mandé. Okay, vamos, espero se vea bien, hermanos. Okay, ese cuadro. Okay. Bueno, ¿no lo alcanzan a leer? No, ¿verdad? Bueno. Quiero que veamos, somos bautistas, hermanos, y quiero que veamos algunas cosas. Primeramente, no somos modernistas. No somos modernistas. La palabra clave de la denominación modernista es negación. El modernista está en un estado de negación. Si usted quiere después copias de eso, la puedo dar. Es más fácil para que se concentre en escucharme y no trate de leer. Pero la palabra clave de un modernista es la palabra negación. Esto es, negar lo que dice la palabra de Dios. Es modernismo, es lo que se cree. La palabra clave de un liberal, el hermano el bautista no es liberal. La palabra clave de aquellos que se autodenominan liberales es que ellos cuestionan las cosas que dice la palabra de Dios, cuestionan las verdades de la palabra de Dios. Ser bautista no es ser neo-ortodoxo. Neo-ortodoxo es dar un nuevo significado a lo que ellos entienden que dice la palabra de Dios. Hermano, gracias al Señor que la palabra de Dios no cambia.
Y no tenemos que darle significados modernos. La palabra de Dios es la misma. No ha cambiado, igual que Cristo no ha cambiado. Somos bautistas, no neoevangélicos. El neoevangélico, hermano, tiene una gran tolerancia al pecado y no tiene problema con aquellos que practican el pecado. Somos bautistas y no, hermanos, pseudo fundamentales o pseudo bautistas fundamentales, porque el pseudo bautista fundamental evita extremos. Y quiero explicar los extremos. El extremo, hermanos, fíjese, le voy a decir cuál es la posición del bautista fundamental independiente. La posición del bautista fundamental independiente es separación. Esto es, el cristiano bautista fundamental independiente tiene su palabra clave de su vida espiritual en separarse del mundo, separarse del pecado, separarse, hermano, de todas las cosas que el mundo hace para ser consagrados y separados para Dios. Esa es la palabra clave del bautista fundamental, una separación. Y no solamente, como le decía, en papel, en lo que dice el distintivo, pero en realidad un bautista va a ser una persona separada. Separada en su forma de vestir, separada en su forma de hablar, separada en su forma de a qué lugares va, separada en su forma de cómo hace negocios. Vamos a ser separados, consagrados a Dios. Ahora, hay otra en cuanto al bautista fundamental, tenemos tres posiciones. Está el pseudo bautista o pseudo bautista fundamental, que evita extremos. Esto es ni muy consagrado ni tampoco tan mundano, está entre sí que no. El fundamental bíblico, bautista bíblico, se separa, como dice la palabra de Dios, le llama al pecado pecado. Y hermano, no hay gris. El bautista o es blanco o es negro, o es pecado o no es pecado. Y el fundamental bautista extremista, su posición es un aislamiento. Esto es, y esto, hermano, es peligroso, porque cuando nos aislamos, no estamos siendo luz, no estamos siendo sal, no estamos siendo ese faro de luz para que otros vean. El cristiano bautista, hermanos, debe de tener como su misión, como su deseo, lo que prediqué esta mañana, que nosotros extendamos, que dispersemos el reino de Dios. Pero hay que tener cuidado con el aislamiento, aislarnos tanto que estamos en una burbuja separados y que no podemos influenciar al mundo por las verdades de la palabra de Dios. En cuanto a la doctrina, esa fue la palabra clave, la arriba. Después, la doctrina. En cuanto a la doctrina, el modernista tiene problemas con la doctrina bíblica. Por ejemplo, el modernista no cree que hay un nacimiento virginal. El modernista no cree que la inspiración de las escrituras es completa y cabal, que hay ciertas cosas que son inspiradas, otras que no son inspiradas. El modernista piensa que el cielo no es como dice la Biblia, no hay infierno literal. El liberal cuestiona la autoridad de los milagros en la Biblia. No toman la Biblia literalmente, la interpretan a su conveniencia. El neoortodoxo no se sabe cómo realmente pasó. Esto es, no podemos confiar que así pasó realmente. Entonces hay una duda, hay una confusión. ¿Cómo pasó? Es el neoortodoxo. El no evangélico oficialmente acepta las doctrinas fundamentales. Después tenemos el pseudo fundamental, que acepta las doctrinas fundamentales. El problema está en otra área. Entonces, no es tanto la doctrina del pseudo fundamental, pero es otra área, a veces el área de aplicación personal, el área de aterrizar de la vida diaria y del estilo de vida. El fundamental bíblico, que es lo que Dios quiere que seamos. Entendemos que Dios dijo lo que quiso decir y quiso decir lo que dijo. Esto es, Dios exactamente nos explicó qué es lo que Él quiere que hagamos. El fundamental extremista acepta las doctrinas fundamentales,
pero se aíslan de todos los que no creen como ellos creen exactamente. Esto es, hay una separación de aún de los que no creen como ellos exactamente. Hermano, vemos que Dios nos dejó para que seamos luz, para que seamos sal. El mismo Señor Jesucristo no se aisló, hermanos. El Señor Jesucristo fue con los leprosos, fue con los publicanos, comió, hermanos, con la gente con la que los fariseos no querían comer, y les fue de bendición. No practicó su pecado, pero estuvo con ellos para poder influenciarlos y predicarles el evangelio del reino. Amén. Y esto es el peligro de un fundamentalismo extremista: separarnos tanto que si alguien no cree como yo creo, entonces hay una actitud de rechazo hacia esas personas. Hay una actitud de juicio hacia las personas, y hasta cierto desdén por lo que ellos viven y por lo que ellos son, en lugar de buscarlos y con compasión y con amor darles el evangelio, darles la verdad, darles una oportunidad de que escuchen las doctrinas de la palabra de Dios. Vemos después, hermanos, en cuanto a la separación eclesiástica. El modernista se une con otras religiones. El liberal se une con todas las denominaciones. El neoortodoxo no le preocupa si se une o no se une. El neoevangélico no hay que criticar, vive y deja vivir. En otras palabras, vive y deja vivir es su actitud del neoevangélico. Pseudo fundamental, fundamental en doctrina, pero evangélico en cuanto a separación. Esto es, en cuanto a separación, tiene muchas cosas que no está separándose como la Biblia dice. Tiene que ver con vestimenta, tiene que ver con una copita social, tiene que ver con este tipo de cosas. Es un pseudo fundamental que en doctrina lo cree, pero en cuanto a separación no lo juzga y lo practica. Después vemos el fundamental bíblico, cuál es su posición en cuanto a la separación eclesiástica. Y es el fundamental bíblico, hermanos. Si alguien no trae la doctrina correcta, se separa de esa iglesia o de esa persona que no trae la doctrina correcta. Esto es, no tenemos compañerismo con aquellos que no tienen una doctrina correcta. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra de Dios. Vea conmigo el segundo libro de Juan, capítulo 1, versículo 10, por favor. Segundo libro de Juan, 1:10. Segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 10. ¿La encontramos? Ok. Vamos a leerlo juntos, hermanos, a las 3. 1, 2, 3. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Por eso, el bautista fundamental, independiente, no se junta con gente que trae otras doctrinas. ¿Por qué? Porque no podemos andar juntos. No podemos tener comunión. No podemos trabajar en el mismo fin, porque nuestro Dios es un Dios de verdad. Es un Dios que quiere que se haga todo conforme a la verdad y no conforme a falsas doctrinas. Después, en cuanto al fundamental extremista y su separación eclesiástica, hay un orgullo total y un rechazo. Esto no solamente no se junta, pero los rechaza totalmente, los juzga, los critica, y hay que tener mucho cuidado, hermano, porque yo he visto que es fácil como bautista caer en esta posición de creer que somos los únicos. Y si alguien no es como yo, entonces hay un orgullo de que yo soy el mejor, tenemos la verdad y los demás puras mentiras, y los rechazamos. Y esto es peligroso porque es un fundamentalismo extremista que no edifica. No estamos siendo sal ni estamos siendo luz. Después, el fundamentalista, hermanos, el bautista, en cuanto a su separación ética o santidad personal.
Si vemos en esta área de separación personal, santidad ética, vemos que el modernista, el liberal, los dos, no hay ninguna diferencia con los mundanos. Toman, fuman, van a bailes, etc. No hay ninguna diferencia y probablemente no haya ni siquiera salvación por fe y por gracia por medio de la fe. Después, la separación, la santidad personal del neortodoxo no les preocupa, no es un asunto de preocupación. Después, el no evangélico, sus estándares bajos predican contra el pecado, pero no dicen qué es el pecado. Y el bautista, hermano, la Biblia enseña qué es pecado. Amén. La Biblia dice, por ejemplo, emborracharse es pecado. La Biblia dice, mentir es pecado. La Biblia dice, robar es pecado. La Biblia dice, codiciar es pecado. Y por lo tanto, como cristianos debemos separarnos de estos pecados para poder agradar al Señor y servirlo como Él es digno de ser servido. Después, en cuanto a la separación personal, el pseudo fundamental, en la teoría predican contra el pecado, pero en la práctica lo toleran el pecado. Cuando yo estaba leyendo este cuadro, hermanos, estudiando mis notas y viendo la Biblia, les soy honesto, pensé, Señor, wow, algunas veces si no tengo cuidado, voy a caer ahí. Que yo predico la verdad y predico la Biblia, pero si no tengo cuidado, voy a acabar como un pseudo fundamental, un pseudo bautista, que es casi bautista, la palabra pseudo quiere decir casi, que estoy predicando contra el pecado, pero en la práctica lo practico. En mi vida personal lo practico. Digo que está mal mentir, pero miento. Digo que está mal engañar, pero engaño. Digo que está mal robar, pero robo. Y eso, hermano, es trágico porque entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios nos ha dado su palabra para que el cristiano, el creyente verdadero, vivamos de acuerdo a su palabra. Pero a veces, hermano, es muy fácil escudarnos detrás de un hombre bautista. Soy bautista. Y es más, soy fundamental y soy independiente. Pero detrás de ese escudo hay una vida que no está en acuerdo con los principios de separación de la palabra de Dios. Y es por eso importante, hermano. Otra vez, mucha gente, yo me acuerdo en el DF, cuando estaba pastoreando, tuve problema con un grupito que llegó a la iglesia, que eran bautistas, pero no en práctica de separación. Y una vez una dama me dijo, no importa lo de afuera, lo que importa es lo del corazón. Y dije, está usted en lo correcto. Lo que importa es el corazón, porque Dios vio el corazón. Pero si el corazón está bien, también lo de afuera va a estar bien. Y hermano, cuando nuestro corazón es agradar a Dios, lo de afuera va a cambiar poco a poco. Y por eso tenemos que tener cuidado en no juzgar a la gente por lo de afuera y no ser como el fundamental extremista que los rechaza o el fundamental extremista que los juzga y se aíslan y los ven como gente que tiene una peste bubónica y no quieren estar junto con ellos. Al contrario, tenemos que ser amables, amorosos con ellos para que ellos sientan el amor de Dios. Y ellos vean que nos interesamos en sus vidas y queremos compartir aquella verdad bíblica que ha cambiado nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. ¿Y por qué razón ahora creemos como convicción bíblica que Dios quiere que vivamos separados de este mundo? Aunque somos del mundo, hermanos, estamos en el mundo, no somos de este mundo. Somos del Señor. Esto es tan importante, estas cositas que vamos a ver estos domingos. En teoría, hermanos, el pseudo bautista o pseudo fundamental predica contra el pecado, pero lo practica o lo tolera. El fundamental bíblico, el bautista bíblico, sabe vivir en este siglo justa, sobria y piadosamente. Vamos a ver Tito 2:12, por favor. Es la posición correcta. Tito 2:12. Tito 2:12.
Tito 2:12. Vamos a leerlo juntos, hermano, a la cuenta de 3. ¿Ya lo encontró? Ok, leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la posición, hermano, bíblica y doctrinal en cuanto a la vida de separación práctica. El cristiano bíblico debe de renunciar a la impiedad. Todo lo que es impiedad debemos renunciar. Todo lo que es deseos de la carne debemos renunciar. Todo lo que es deseos mundanos debemos renunciar. Todo lo que es de acuerdo a este siglo debemos de vivir justa, sobria y piadosamente. Algo muy importante, hermano, es que el ser cristiano, y si nos vamos a llamar bautistas, debemos de serlo por convicción. El bautista no es nunca bautista por conveniencia, pero por convicción. Esto es, hay áreas de nuestra vida que tenemos que investigar personalmente para tener no una preferencia, pero una convicción, hermanos. ¿Está conmigo? No, yo prefiero esto, pero yo tengo convicción de esto. Por ejemplo, yo tengo una convicción que debe haber una diferencia entre el hombre y la mujer. Debe haber una diferencia entre cómo se viste el hombre y cómo se viste la mujer. Y no es una preferencia, es una convicción. ¿Por qué? Porque he estudiado la Biblia desde el Antiguo Testamento, la diferenciación, desde la creación de Dios, cómo nos creó Dios diferentes. Y cada uno de nosotros tenemos que estudiar, hermanos, para ser verdaderos bautistas. No podemos ser verdaderos bautistas porque el pastor dijo o porque la iglesia sigue ese camino, pero el verdadero bautista lo es porque él o ella ha estudiado lo que dice la palabra de Dios y por convicción propia hemos decidido adoptar esa posición bíblica para vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Esto es importante, hermanos, porque de otra forma se vuelve preferencia y lo puedo cambiar en cualquier momento. Entonces vemos, esto es bien importante, que el cristiano vivamos en este mundo renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Después vemos en la separación, el cristiano extremista, su posición doctrinal excusa las fallas personales. Esto es, el que tiene una posición de fundamental extremista, su posición doctrinal excusa las fallas personales. Esto es imposible, hermanos, que alguien seamos perfectos, pero el que es extremista va a excusar su forma de vida y no va a reconocer que cometió error, que está mal, porque en el extremista, hermanos, hay un orgullo personal. En el extremista hay soberbia. En el extremista es yo soy mejor que tú y yo soy mejor que tú, yo tengo la verdad, tú tienes la mentira. Hay un rechazo, hay un juicio, hay una posición donde estamos menospreciando al hermano, y en todas esas posiciones aflora el orgullo. Por lo tanto, en la posición de separación, cuando la doctrina dice algo, yo tengo una falla personal, yo excuso mi posición de mis fallas personales porque así soy. Y no hay una congruencia, es lo que quiero decir. Cuando el bautista, hermano, que es un creyente fiel al Señor, va a reconocer delante del Señor: perdóname, estoy mal. Señor, perdóname, voy a ajustar mi vida a lo que la doctrina enseña. El cristiano bíblico, hermano, el cristiano sincero, va a ajustar su vida continuamente a conformarse más a la imagen de Cristo, aunque haya que humillarse delante del Señor.
el bautista fundamental cae más en una religiosidad, en un fariseísmo, y así soy, no voy a cambiar, estoy bien, no puedo mejorar, tengo lo mejor, y no puede darse cuenta de que Dios está tratando de moldearlo a la imagen de Cristo. Muy importante esto. Después, la posición de la Biblia. En cuanto a la Biblia, hermanos, el modernista, la Biblia que usamos es como cualquier otro libro escrito por hombres. Esto es, el modernista no cree que este libro es la palabra de Dios. El modernista cree que este libro lo escribieron hombres y por lo tanto tiene errores y no es infalible. Es un libro humano. Ese es el modernista. El liberal, la Biblia contiene errores, es lo que dice el liberal. El neortodoxo, hay que encontrar el verdadero significado en la Biblia. Están buscando todo el tiempo un significado nuevo. El nuevo evangélico, la Biblia es inspirada, pero hay que escuchar a los eruditos teólogos liberales. Y esto es, hermano, que muchas veces se vuelve otra religión porque están escuchando la Biblia, pero realmente siguiendo lo que los hombres dicen respecto a la Biblia, no lo que la Biblia dice. El mejor comentario a la Biblia es la Biblia misma, hermanos. La mejor forma de interpretar la Biblia es versículo con versículo, y no lo que otros digan de la Biblia, porque los hombres nos equivocamos. Bueno, después, el pseudo fundamental. En público aceptan que solo la Reina Valera es la palabra de Dios, pero en privado leen otras versiones. Y hermano, no voy a entrar a eso, pero hay muchas versiones de la Biblia, muchísimas. Y no voy a entrar en detalles, pero hay versiones de la Biblia que no son traducciones, son paráfrasis. Una paráfrasis no es una traducción, es darle interpretación humana con palabras humanas a lo que creen que la palabra de Dios dice. Y eso es peligroso cuando leemos una Biblia que no es una traducción confiable y fidedigna. Entramos a leer lo que no es la palabra de Dios. Y eso es en cuanto al pseudo fundamental. Por eso es tan importante, hermanos, que leamos una versión correcta de la palabra de Dios. Yo creo que tenemos una Biblia confiable en la versión Reina Valera 1960 y la versión Reina Valera 1909. Y en cuanto al inglés, hermanos, yo creo que hay una muy buenísima traducción en la King James Version of the Bible. Una muy confiable traducción. Hay otras, hay muchas, más en inglés. Y bueno, pero note qué interesante. El fundamental bíblico, como le dije, se compromete con traducciones bíblicas que son confiables. Pero el fundamental extremista, fíjese, y eso me llamó la atención, dice que la King James Version es la única versión inspirada por Dios. Esto es que la King James es la traducción, o no la traducción, es la Biblia, y que toda Biblia tiene que venir de esa traducción. Y son asuntos muy pesados porque ha dividido mucho el cristianismo, al punto, hermanos, que fundamentales extremistas llegaron a decir que el mundo hispano no tenemos la palabra de Dios. Y tradujeron la Biblia tradujeron la Biblia King James al español y la llamaron versión Gómez. Porque ellos decían, el mundo hispano no tiene la palabra de Dios. Hay que darles una palabra de Dios fidedigna y confiable, y tradujeron de la King James la Biblia al español, que se llama versión Gómez. A ese punto llegaron, hermanos, cuando en realidad, si usted estudia la traducción de la Reina Valera con Cipriano de Valera, Casero de Reina, podemos ver que es una traducción, hermanos, fidedigna y confiable, que podemos leer sin error. Y bueno, es una traducción pero confiable, y podemos entender y conocer a Dios. Ahora, en cuanto a lo último, ejemplos, no voy a hablar de esto porque no hay aplicación al mundo hispano. Pero esto es, hermanos, ¿por qué razón el cristiano debemos de tener nuestra fe y práctica en lo que dice la palabra del Señor? Vamos a continuar. Después,
El cristiano, hermanos, bautista, fundamental, independientes, ¿dónde comenzó? ¿Dónde comenzaron los bautistas? ¿En qué punto comenzaron los bautistas? Y le voy a dar opciones. Escoja la opción que usted crea que es la correcta. El movimiento o el llamarse bautistas comenzó con Adán y Eva. Comenzó con Juan el Bautista. ¿Comenzó desde el tiempo de los apóstoles o comenzó a principios del siglo XVII? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Cuándo comenzó el movimiento o se llamó a los bautistas bautistas? En la última fecha que dije. A principios del siglo XVII. Gracias, hermanos. Quiero que pongas la siguiente transparencia, Juliet, por favor. La siguiente transparencia es muy interesante. Okay. Esa. Se ve mejor aquí que en mis notas. Usted puede ver que en el año 200 había apóstoles. Y después de los apóstoles, en el año 200 había montanistas. Era un grupo de creyentes que estaban asiduos y estaban apegados a los principios de la palabra de Dios. Después, en el año 400, más o menos 300, 400, estaban San Patricio, otro grupo. Pero si usted puede ver, aquí en esta parte es donde comienza la Iglesia Católica Romana, en ese punto, que es como en el año 300 más o menos. Y la Iglesia Católica Romana da una curva, y el ancho de esta curva, todo esto, habla de todos los que son miembros de esta iglesia, que es la mayoría de las personas, la mayoría de la gente. Pero mientras en estas fechas había una mayoría católica romana, siempre se mantuvo un grupo de un remanente fiel que tuvieron los principios bíblicos y las doctrinas entre sus creencias y dogmas de fe. En el año 400 están los novacianos, los donatistas. En el año 600 están los paulicianos y los cataris. En el año 800 están los abilgenses y los bogomis. En el año 1000 están Analcio de Brescia. En el año 1200 están los petrubucianos. En el año 1200, entre 1400 están los waldenses y Juan Wycliffe. En el año 1400 están John Huss, Savonarola. Y después, en el año 1600 están los anabautistas y después los bautistas. El bautista, hermanos, déjeme continuar. El bautista no se autodenominó bautista a sí mismo. El bautista se le llamó bautista como un apelativo. A los bautistas se les llamó bautistas porque antes del bautista estaban los anabautistas. Y la palabra ana es un prefijo en griego que quiere decir otra vez. Anabautistas bautizaban otra vez. En otras palabras, los anabautistas eran rebautizadores. Y cuando alguien venía a la fe en Cristo Jesús, le enseñaban el bautismo bíblico y lo rebautizaban. Porque usted sabe que el bautismo bíblico, hermanos, es después de la salvación. El bautismo bíblico es un símbolo de la salvación en Cristo Jesús, de la muerte, sepultura y resurrección. Entonces el bautismo bíblico es después de la salvación. Y los llamaron anabautistas, rebautizadores. Y después le quitaron el ana y se quedó solamente bautistas. Porque estos hombres, desde los apóstoles hasta los bautistas, han tratado de guardar estos principios de doctrina y verdad bíblica para fe y práctica, y es por eso que las iglesias no han sido extinguidas, aunque en ocasiones fueron muy pequeñas. Siempre, hermano, ha existido un remanente fiel. Dios siempre ha guardado un remanente fiel. Y amados hermanos, no digo que somos los únicos, no me malentienda, porque eso sería un fundamentalismo extremo y soberbio y orgulloso. No digo que somos los únicos, pero yo digo, hermano, que la fe y práctica que el bautista fundamental, independiente, tenemos, está basada y derivada de las verdades de la palabra de Dios.
Estamos tratando, hermanos, de seguir la Biblia y solamente la Biblia. Las verdaderas iglesias no han sido extinguidas, aunque en ocasiones fueron muy pequeñas. Diferentes grupos han mantenido la verdad a través de los años. Desde el principio del siglo XVII, los bautistas han mantenido la verdad. Los grupos anteriores a los bautistas, Dios los usó para mantener las verdades en tiempos tenebrosos. Los bautistas somos sucesores espirituales de estos grupos, pero no sucesores históricos. Los bautistas no se autodenominaron bautistas, ni trataron de ser diferentes de las demás iglesias, sino que se les dio este nombre, así como se les dio el nombre a los cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a Hechos 11:26, por favor. Hechos 11:26. En Hechos 11:26. Dice la Escritura lo siguiente: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, ¿qué, hermanos? En Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos? ¿Alguien puede decirme? ¿Por qué se les llamó cristianos? ¿Alguien? Porque se comportaban como Cristo se comportó. Se comportaban como Cristo. ¿Alguien más? ¿Alguien lo dijo ahí? Eran seguidores de Cristo, amén. Se comportaban como Cristo, seguían a Cristo, y en forma despectiva, en forma de apelativo, despectivo, les dijeron: esos son cristianos, porque cristiano es un diminutivo de Cristo, y los llamaban así con desdén o con desprecio. Pero hasta ahora, hermanos, es como se nos llama a aquellos que seguimos a Cristo, cristianos. Asimismo, los bautistas no se autodenominaron bautistas, pero se les dio el apelativo de bautista porque antes de ellos eran los anabautistas que rebautizaban, y venimos de todos estos grupos, desde los apóstoles, que no trataron de ser diferentes, pero que trataron de guardar la sana doctrina para fe y práctica. Ahora, los bautistas interpretaron la Biblia literalmente y practicaron estas enseñanzas fielmente, mientras que muchas iglesias no lo estaban haciendo. Con el tiempo, estas enseñanzas llegaron a ser marca y distintivos de los bautistas. Es altamente recomendable a los ojos de Dios y del hombre ser distinguido por la enseñanza bíblica más bien que por ideas denominacionales. Cuando seamos fieles a la verdad de Dios, entonces seremos bautistas por convicción y no solo por conveniencia. Ahora, voy a terminar con esto. ¿Por qué es importante estudiar los distintivos bautistas? ¿Por qué es importante estudiar esta clase? Primera razón, para saber si estamos en una iglesia bautista que está buscando la verdad y tratando de obedecer los mandamientos de Dios. Hermano, estamos viviendo en tiempos bien peligrosos, bien difíciles, con mucha apostasía. Y yo no dudo que hay iglesias que están tratando de vivir como Cristo quiere que vivamos, pero el mundo es una corriente que nos arrastra y que nos trata de desviar de las cosas de Dios. Entonces, hermano, como cristianos debemos de asegurarnos de que estamos siguiendo las verdades de la palabra de Dios y que estamos en una iglesia que está tratando. No hay iglesia perfecta, hermanos. No hay iglesia perfecta. Amén, amén. Pero lo importante de una iglesia no es dónde está, pero a dónde va. Amén. Y yo creo, hermano, que una iglesia siempre debe de ir hacia Cristo, hacia las verdades, hacia las doctrinas, hacia ser más como Cristo. Y es el corazón que una iglesia debe tener, apegarse más a la doctrina y a la palabra de Dios. Segunda razón por qué es importante estudiar los distintivos bautistas. Para evaluar personalmente si yo soy un buen bautista o solo tengo el nombre de bautista.
Y eso ya tiene que usted evaluarlo personalmente. Hermano, ¿es usted un verdadero bautista? ¿Es usted un bautista de convicción? O pudiera decirse de mí, no hablo de usted, pero de mí, es un pseudo bautista. O es un liberal. O es un no evangélico. O es un fundamental extremista. Bueno, cada uno tenemos que ver dónde estamos en el espectro de nuestra actitud hacia la verdad de la palabra de Dios y las doctrinas bíblicas. Evaluémonos, hermanos. Es importante, porque una iglesia bautista no es porque tiene el título en el letrero de la iglesia o en el anuncio de afuera. Una iglesia bautista es por los miembros que la forman, que por convicción personal quieren ser separados del mundo y obedecer las doctrinas de la palabra de Dios. Tiene que ser por convicción personal, amados hermanos. Después, es importante estudiar los distintivos bautistas para ser fortalecidos en nuestras creencias. ¿Por qué es importante estudiar? Hermanos, para reafirmarnos que toda fe y práctica que lo que la iglesia haga debe de estar respaldado por lo que dice la palabra de Dios. Para asegurarnos de que nosotros vamos a creer lo que dice la Biblia y asegurarnos de que es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, miren lo que dice Hechos 17. Por eso iglesias como estas son tan encomiables, son tan celebradas. Hechos 17. Dice, versículo 11 de Hechos 17. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas, ¿qué dice, hermanos? Eran así. Amén. Esto es bien importante, hermanos. Tengamos cuidado de no, en el movimiento, y no debo llamarlo movimiento, pero en la doctrina bautista, tenemos que asegurarnos que no seguimos a hombres. Múltiples iglesias bautistas, hermano, han sucumbido, han naufragado, porque hicieron del hombre, del pastor o de los pastores, un Dios. Y lo siguieron. Aunque el pastor los malguió y los desvió y los transgiversó, aunque el pastor tenía una actitud fundamental extremista, lo siguieron y la iglesia, hermano, se fue a un precipicio o fue grandemente lastimada. ¿Por qué? Porque una iglesia debe seguir a Cristo, hermanos. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro líder, Él es nuestro, como vimos, Él es nuestro rey, Él es nuestro Señor. A Él debemos de seguir. Y todo cristiano, hermano, debe de ir a la palabra de Dios. Y si usted ve que el pastor está predicando chueco, hermano, en privado, hable con el pastor, con su servidor, y dígale, estás predicando chueco, esto no dice la palabra de Dios. Hermano, yo necesito de otros miembros que me ayuden a asegurarme de que estoy guiando a la iglesia a los pastos verdes de la palabra de Dios. Porque no podemos dejar que un líder desvíe a una iglesia de ser una verdadera iglesia bíblica, doctrinal y siguiendo los principios de las verdades de la palabra de Dios. Eso es lo más importante, hermanos. Después, ¿por qué es importante estudiar los distintivos bautistas? Para hacer nuestra parte en mantener la posición bautista de nuestra iglesia, y eso ya lo acabo de decir. Nuestra iglesia es vulnerable al error y al engaño. Número 5, ¿por qué es importante conocer los distintivos bautistas? Para ayudar a otros que no sean bautistas a que sean convencidos por las verdades de la palabra de Dios. Hermano, una vez me preguntó alguien, pastor, ¿qué opina si alguien me invita a predicar, que no es bautista, me invita a predicar en su iglesia? ¿Debo de ir? Yo le dije, hermano, si te invitan a predicar y vas a predicar verdad de la palabra de Dios, ve. Porque tú puedes ser de influencia, de bendición a una iglesia que necesita aprender los principios bíblicos de la palabra de Dios. Y es importante, hermano, el cristiano que sigue la doctrina del Señor debe de ser un promotor,
para que otras iglesias, para que otros líderes, para que otros cristianos sean convencidos por las verdades de la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando en sus corazones. Porque Dios quiere, hermanos, que todos seamos cristianos de acuerdo a la doctrina de la palabra de Dios. Es tan importante la doctrina, hermanos. Termino con esto. Fíjense lo que dice 1 de Timoteo capítulo 1. Qué importante es la doctrina. 1 de Timoteo capítulo 1. Aquí dice la escritura, 1 de Timoteo capítulo 1. En el versículo... Versículo 3. 1 de Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué, hermanos? Diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Esto es, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te encargo de que mandes a algunos que no enseñen doctrina diferente. Enséñales la doctrina bíblica, enséñales la doctrina de la palabra de Dios para que ellos puedan enseñarla a otros y no se desvíen a vana palabrería, sino que se mantengan fieles y firmes a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, son bien importantes los distintivos bautistas, porque nos van a ayudar a entender por qué razón nuestra iglesia o nosotros creemos lo que creemos y cómo debemos seguir adelante. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estudiar esta clase de distintivos bautistas. Y te pido que la semana que entra, si nos das vida y salud, podamos entrar al primer distintivo y aprender, Señor, qué importante es que todo lo que hacemos tengamos a la Biblia como nuestra autoridad para fe y práctica. Dios, gracias porque podemos estudiar esta clase. Ayúdanos, Señor, a evaluarnos. ¿En dónde estamos? Padre, muéstranos si estamos realmente en convicción bíblica de la doctrina bíblica, o si estamos siendo practicantes del pecado y tolerantes al pecado. De esa manera, Señor, no viviendo separadamente de las cosas de este mundo y no siendo el cristiano que debemos de ser para tu gloria y tu honra. Por favor, Dios, usa tu palabra para enseñarnos aquellas áreas donde necesitamos mejorar, aquellas áreas donde necesitamos mantenernos firmes y fieles, y aquellas áreas donde, Señor, tenemos que cambiar. Y ayúdanos a tener una buena actitud. Yo creo, Señor, que en ser bautista a veces batallamos con la actitud porque creemos y pensamos que somos mejores que otros, cuando, Señor, no somos mejor que nadie. Ayúdanos a tener la gracia del Señor Jesucristo, la compasión del Señor Jesucristo, el amor del Señor Jesucristo, y ayúdanos, Señor, a manejar nuestra vida de tal manera que te traiga honra y gloria. Y te lo pedimos en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar otro himno, hermanos, al Señor. Les voy a pedir que cantemos otro himno. Y vamos a cantar el número 235 y después vamos a prepararnos para la Santa Cena. 200.